¿Cómo fue la experiencia? Porque digo, vos tenés varias películas en tu haber, Ujú. pero ¿cómo es ahora estrenar en pandemia? Digo, eso es nuevo. Y la verdad que sí, o sea, la película estaba lista, digamos, podríamos hablarla, toda la idea era que yo venga en marzo o en mayo a la Argentina y hagamos una presentación, o sea, si no, digamos, el estreno formal, digamos, por lo menos un avance, digamos, que hagamos un preestreno y que con personalidades, con gente pudiendo dialogar con el público, pero bueno, eso lo fuimos postergando un mes, 2 meses, 3 meses, después nos dimos cuenta de que esto puede ser largo y entonces decidimos hacerlo de esta manera. Eso, digamos que por una parte tiene sus cosas o sea, más problemáticas, como la cuestión esa de no permitirse el cine y demás, pero por otra parte yo lo tomo, digamos, en forma positiva, la cuestión de que muy probablemente más gente la vea, Claro. la película. O sea, por lo menos lo que me dicen también compañeros, o sea, colegas que han hecho películas, o sea, han presentado películas y de repente cuando antes venían a lo sumo un par de miles y que ahora, digamos, una película que la vean 30.000, 40.000 personas, también, bueno, yo espero que esta la vean más. Claro, porque encima va a estar con Cinear, digo, con una serie de plataformas muy interesantes para que pueda ser vista Sí, por la gente. yo, una de las cosas que quiero, mis películas en general me gusta también que la pasen por la televisión, pero me gusta, digamos, hacer presentaciones que después hay una charla y demás, y que tanto que yo conozco públicos determinados, diferentes, y también hay charlas. Bueno, puede ser que porque son películas que tienen que ver con cosas que me son muy importantes, ¿no? O sea, no hago películas o sea, sobre cosas que no me son cercanas. Y entonces, acá, digamos, hay por ejemplo, el sábado 3 de octubre ya se organiza una serie de organizaciones judías progresistas, organizan un Zoom como para poder hacer un diálogo después de haber visto la película. Claro, O sea, sí, un cine eh, debate. lo que empezó a ser una modalidad también, o sea, que la gente ve la película y después ve cada uno a su tiempo la película y después se hace una charla con gente. Y viendo un poco el tema de lo que pensabas vos antes, digo, no habías pensado ni en la pandemia. ¿Cómo fue el tema de cuando vos pensaste hacer la película y el después? Digo, ¿qué cosas viste que no te esperabas encontrar? Porque hiciste muchas entrevistas y bueno, hiciste, mira, particularmente te cuento, me pareció fantástica la película. Me pareció como si vos haces una especie de pintura y vas eligiendo los colores y no es una posición determinante la que a uno le queda al final. Eh, Ujú. o sea, contextualizás mucho, generás muchas preguntas al final. Yo, mira, particularmente, mis ancestros son italianos y mi abuelo era totalmente también antiperonista. O sea, trabajaba en el ferrocarril y se agarraba una piña con los peronistas, así que imagínate. Pero también me sucede la misma pregunta que te preguntabas vos en la película de si es un gorila o no. Y claramente no, trabajaba en una biblioteca, era un obrero, ¿no? Pero digo, ¿qué preguntas vos o cuestiones que vos tenías antes de hacer el documental y que después al final decís, esto la verdad que no me lo esperaba? ¿Alguna cosa que vos encontraste y que no te esperabas desde la previa de pensarlo por lo menos? Eh, o sea, te hago una observación, me parece que, digamos, la diferencia de edades, o sea, que es el que, digamos, yo tengo 64, entonces hace que, digamos, que uno, digamos, ya vio tantas cosas que, digamos, es menos posible que, digamos, que se sorprenda. Pero sí, digamos, o sea, uno, digamos, vi hasta dónde sigue cuando la gente la pones a hablar y, digamos, si entran en confianza, entonces de repente es como si fuese que están viviendo en ese momento. Por más que, digamos,
bueno, que digamos que pasó el tiempo, que hay, que vieron, o sea, que tienen amigos del otro lado también y demás, pero hay también, o sea, todo eso, digamos, me parece, o sea, eso es, digamos, a nivel de la relación con la gente que yo no, ¿sabes lo que? Yo no lo llamo tanto entrevistas. La entrevista fue la que hice con Sebrelli, pero, digamos, pero los demás fueron encuentros. A mí, o sea, la mayoría de las cosas fueron encuentros. O sea, y en esos encuentros, o sea, hubo, digamos, sí vi una cuestión, una disposición a hablar, un tratar de convencer también, o sea, que no, pero yo tenía razón, o yo por ejemplo, los que querían explicar de que ellos no eran gorilas, sino que eran, o sea, que eran judíos, jóvenes judíos progresistas, pero no peronistas, y que eso no los hace gorilas. Bueno, todo eso, digamos, es importante. Después hay cosas que tienen que ver, o sea, más a nivel de datos, claro que, digamos, yo conocía está ahí el profesor Raanan Orain. El profesor Raanan Orain, que digamos, un estudioso del tema que recibió, o sea, si bien es israelí, pero recibió muchísimos premios en la Argentina por sus investigaciones sobre la época peronista y demás. O sea, inclusive creo que, o sea, recibió el premio San Martín de la Academia de la Argentina y demás. O sea que él hace libros sobre datos, sobre información, sobre cosas concretas, ¿no? O sea, que puede decir durante cuántos atentados antisemitas se produjeron en tal año. Entonces, eso yo digo, todo eso me fue muy importante digamos, pero ¿para qué me fue importante? Para hacerme la pregunta, si las cosas realmente fueron así, que como dice él, Perón no fue antisemita, no fue anti-israelí, no fue pro-nazi, y que hizo tantos esfuerzos por ganar a los judíos y ganar a Israel con acuerdos económicos con Israel que eran visiblemente más favorables a Israel y permitiendo que la parte, o sea, que las compras israelíes las pagasen los judíos locales con donaciones que hacían. O sea, los judíos compraban carne y esa carne se exportaba a Israel, o sea, no pagando en dólares como necesitaba la Argentina en ese momento, sino que en un acuerdo especial que era pagado en dinero. Ahora, todo eso son cosas que parte, digamos, lo aprendí de la lectura y, digamos, de volver a la lectura para hacer las películas. Pero yo fui a buscar emociones. Porque, o sea, a mí me parecía que, o sea, hoy en día me parece claro y podría, digamos, hacerle una teoría, que la historia no se puede hacer solamente con datos y con documentos. Porque las cosas la pregunta es cómo se viven las cosas en el momento, cómo las viven las diferentes personas en el momento. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo. O sea, o sea, se me ocurrió realmente en estos días que estoy contestando esto. Yo digo, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945. O sea, ¿qué es lo que uno tiene en la cabeza? La gesta, o sea, una gesta popular, en la cual el pueblo se revela porque se encarceló al líder que les empezó a dar derechos y que les promete que los va a llevar adelante y demás. O sea, entonces eso fue una gesta popular, evidentemente, ¿no es cierto? Ahora, pero pensémoslo. Supongamos que yo soy, no yo, supongamos que mi abuelo tiene un negocio en el 11, ¿no es cierto? Y en el 11 estoy hablando del 45, y que él no tiene empleados que los explota o algo por el estilo, él mismo lleva las telas, todos los paquetes de telas y las cosas y lo arrastra y eso, y todo. Ahora,
Y él está ahí, de repente el 17 de octubre pasa lo que pasa, y entonces vienen, digamos, una masa de personas que son, van a liberar al líder y demás. Pero dentro de eso hay un grupo de la Guardia Restauradora Nacionalista, que son de la ultraderecha católica en el mal sentido de la palabra, Ujú. y ellos agarran, y más allá de poner haga patria mate un judío, o sea, con carteles, con pintadas, y vienen y le rompen el negocio, le roban las cosas y demás, le incendian. Ahora, pensémoslo, la persona esa, que es un trabajador también, y que es una persona que digamos que está a favor de los derechos sociales y todo eso, pero ¿cuál es la impresión que se lleva el 17 de octubre del 45? O sea, esa es lo que le pasó a un par de, o sea, no hace falta que sean millones los que pasaron. El hecho de que, digamos, hubo un par de atentados antisemitas hacen que, digamos, que se propague el hecho de que quizás está ligado una cosa con la otra, especialmente cuando siempre hay manipulaciones. Hay manipulaciones que llevan a empujar a los judíos, que son una minoría nacional, que no tiene más remedio que ser un poco temerosa de qué es lo que le va a pasar. No son los italianos con varios millones de personas, son 200.000 hoy en día, o sea, y siempre una situación viniendo de persecuciones y demás. Entonces agarran, tiene miedo, y entonces todo eso, digamos, influye. Y entonces, ¿qué es lo que...? Pero yo digo de que también se empuja a la comunidad, digamos, a los judíos y a la comunidad judía a un lado de la grieta. O sea, en su momento, digamos, de una manera natural prácticamente se pasó a la Unión Democrática, y en este momento, digamos, o sea, se trató de empujar a los judíos como si fuese que se tienen que oponer a Cristina, y que Cristina hizo un pacto con los iraníes, y Héctor Timerman hizo esto y lo otro. O sea, en buen castellano esto se llama Bobe Maises. Bobe Maises es, o sea, cuentos de abuela, o sea, en Yiddish. Entonces, pero todo esto, digamos, se manipula políticamente como para que pase a eso. Y dentro de todo eso, también, o sea, la gente, digamos que son del palo kirchnerista o peronista, no sé si llamarlo de izquierda, porque en la Argentina cuando se dice izquierda es como también puede ser que lo vean como gorilas, o sea, pero a mí siempre me sorprendió, o sea, me acuerdo cuando empezaba a ir a los actos, trataba siempre cuando llegaba a la Argentina de si podía venir para el 24 de marzo, y siempre me sorprendía el hecho de que había dos actos. O Claro. sea, el acto de la izquierda y el acto o sea, de los peronistas. Pero volviendo al tema, lo que yo digo es que todo esto me hace pensar que, digamos que, o sea, hay gente dentro del peronismo que también, digamos, no, que a veces, digamos, tiene la dificultad como para ver que no necesariamente la persona que, digamos, no está en mi partido, no necesariamente es mi enemigo. Claro. Que en el medio hay mucha gente que, digamos, que se puede convencer, que se puede acercar o se puede alejar. Y a veces, digamos, cuando vos maltratás a la gente, entonces se te aleja. Claro. Sí, porque lo que vos planteás, digo, es una discusión de, de época, pero es una discusión que está vigente hoy. Lamentablemente sí. Y vos que transitaste por los medios de comunicación, digo, en base a esos Bobe Meiser que me decías, eh, ¿cuáles son esos intereses que fogonean ese cuento de la abuela? Digo, medios de comunicación ahora, en aquel momento, ¿por dónde venían también? Mira, o sea, en ese momento yo lo puedo entender más, o sea, como que, o sea, vos de vuelta, ponete en la circunstancia. Llega un golpe militar del 43, ¿no es cierto? O sea, y dentro de eso hay una persona, o sea, un gobierno militar que no rompe con el eje nazi,
hasta el último momento, o sea, hasta prácticamente un mes antes de terminar la guerra, o sea, que pone limitaciones a la inmigración judía, mientras que permite la entrada de cientos de miles de italianos. No sé si fue en esa época que entraron tu familia, pero digamos, en esos años entraron cientos de miles de italianos, españoles, mientras que permitían la entrada solo de cientos de judíos por año, cuando en esos años, 45, 46, 47, había millones de personas dando vuelta y judíos que estaban dando vuelta por Europa que habían sufrido el holocausto y que querían, se agarraban de algún pariente que estaba en la Argentina como para venir y de repente le decían, no, no sé, o sea, está en pie todavía ¿cómo se llama? No una ley, o sea, una cláusula del año 38 que se oponía a la entrada de personas indeseables. Y entonces eso se utilizó como para decir que judíos eran de razas indeseables, de cosas por el estilo. Entonces, entre paréntesis, eso se anuló recién hace 10 años o algo por el estilo. O sea, no, digamos que no se implementaba, pero no se había abordado. Y ahora, pero vos imagínate todo eso, y toda esa situación. Ahora, ¿qué es lo que los judíos, gran parte de los judíos estaban había una gran parte que adherían al Partido Socialista, al Partido Comunista también. Claro. Y entonces, o sea, se dio o sea, que parecía que había una persona que estaba, en vez de ver que, digamos, que estaba representando, o sea, que se enarbolaba los intereses del pueblo. Entonces se vio más que todo el hecho de que, digamos, o sea, que era militar y que vino por la fuerza y que quería, para llegar al poder, entonces estaba en competencia con el Partido Comunista. No por casualidad, la Iglesia en un momento, o sea, al principio lo apoya a Perón porque piensa que, digamos, que Perón puede ser una buena oposición en contra del Partido Comunista. Entonces, eso es ahí, ¿no? Pero lo que pasa, o sea, después pasa el tiempo, digamos, cambiaron, o sea, los judíos llegaron a todo tipo de puestos, o sea, en algún momento se habló de la sinagoga radical, pero después también hubo no pocos ministros judíos dentro del gobierno de Menem, y eso parecía que, digamos, una situación que se iba solucionando. Los atentados, especialmente el atentado de la AMIA, me parece a mí que fue una cosa que hizo que, digamos, los dirigentes judíos empezaron a tener, o sea, de ser gente digamos, que veían a los gobernantes quizás en actos donde venía un representante de la comunidad, de repente se veían todo el día, o sea, podían entrar y salir de la Casa Rosada porque, digamos, porque estamos atendiendo el tema de la AMIA, que me parece bien que lo hagan, pero de repente se inflaron de fuerza, y entonces también los vieron a ellos, ciertos políticos, como a ver cómo podemos oponerlos a ellos digamos, a los gobiernos peronistas, especialmente al gobierno de los Kirchner. Y bueno, o sea, así como comenzó la grieta dentro que no tiene que ver con los judíos, digamos, en el 2008 con el tema del campo y demás. Entonces, ahí se encontraron cosas como la del tema del memorando como para empujar a los judíos a un lado de la grieta. Claro. Y hay algo que particularmente me llama la atención y te lo digo para pensarlo. ¿Por qué pasa eso con la comunidad judía en Argentina y no pasa con comunidades italianas, españolas? ¿Qué pasa? ¿Por un tema de número, crees?
Yo pienso que tiene mucho de eso, o sea, no hay nada que hacer. Italianos hay millones y judíos hay 200.000. O sea, puede ser que o sea, que yo no vivo en la Argentina, pero digamos que puede ser que nos ven más, pero no hay nada que hacer. O sea, a nivel numérico se trata, o sea, si se piensa, digamos, a nivel de votos, a nivel de, o sea, de todo tipo de cosas, es más difícil jugar con eso. O sea, así me parece a mí. También lo que pasa es que los judíos, digamos, por toda una serie de cosas, espero que no se convierta en una lección de historia esto, pero digamos, No, hay por una favor. cuestión de que judíos eh, eh, por el tema de las persecuciones y por todo tipo de cosas, por ejemplo, que, digamos, en Europa le prohibían comprar tierras. O sea, entonces eso hacía que no tenían más remedio que estar en trabajos que eran, o sea, en trabajos que se podían llevar consigo mismo. O sea, que puede ser, digamos, O- profesiones libres, pero oficios. también oficios, profesiones libres y cosas que tienen que ver con plata, ¿no Ujú. es cierto? Y ahora, cosas que tienen que ver con plata, digamos, son, por una parte, eh, en España dicen hoy que es una lástima que echamos a los judíos porque entonces no, o sea que nos quedamos sin gente que no sepa hacer plata para España, pero por otra parte, digamos, muchas veces, digamos, se habla del judío como el judío avaro, como el judío Ujú. que, digamos, que domina la economía mundial, que es el comunista y el capitalista a la vez, o sea, son todo tipo de cosas, o sea, los judíos, digamos, como minoría, digamos, yo pienso que, digamos, el hecho de haber sido perseguidos nos lleva también a otras cosas, como, digamos, digamos, a una eh, sobre representación en organizaciones que tienen que ver con el cambio social, o sea, con la defensa de los derechos humanos y demás. Ahora, y entonces, o sea, los represores en la dictadura van a decir, sí, porque estos son todos comunistas, o sea, y entonces van a entrar, cuando entraban en una clase, eh, en serio, te digo, o sea, que de repente podían, o sea, si no sabían exactamente que Juan Pérez era el delegado y que el delegado de la clase y el que, digamos, estaba ligado a la juventud guevarista, entonces, y solamente tenían los nombres de la gente, entonces cuando veían Mendelovich, sospechaban más que cuando veían, yo qué sé, Esteban Gómez. ¿Entendés? O sea, eso, el juez, Daniel Rafecas escribió sobre eso en base a los juicios que él llevó. O sea, él dice, dos personas que entraban, entraban, digamos, al Garage Orletti, que fue uno de los lugares que él juzgó, digamos, si uno era judío y el otro era no judío, la estadística habla o sea, que el no judío tenía más posibilidad de vivir que el judío, o sea, el judío no iba a salir de. O sea, y eso, digamos, no lo dice, no es que lo dice Sergio Shlomo Slutsky, sino que lo dice el juez Rafecas en base a los juicios que él llevó. Bueno, y ahí volvés también a los datos del papel, esta combinación que me decís, de combinar un poco los datos en papel con los sentimientos y con las personas de carne y hueso, que eso también me Sí. parece un muy gran aporte de la película. Y ahí vos me decías el tema de la construcción del judío y la construcción del mito del peronismo. ¿Qué mitos fueron los que más te sorprendieron de un lado y del otro? Digo, el peronismo. ¿Qué mitos que vos decís, sí, el tema del vínculo de Perón con el nazismo? ¿Cuál fue alguno que te llamó la atención? O sea, o sea, la pregunta que es mito, o sea, lo que hace
o sea, en los años 90 creo que fue, o sea, cuando estuvo Perón, Menem. Entonces él creó la SEANA. La SEANA, que era la Comisión de Estudio de la Investigación de Nazis en la Argentina, algo por el estilo, y entonces que la dirigió Ignacio Clich, que aparece en la película. Ahora, esa organización, o sea, yo me acuerdo que era corresponsal de Clarín en Israel en ese momento y vino la comisión de la SEANA a Israel a presentar en la Universidad de Tel Aviv, donde está Raanan Rein, las conclusiones. Y cada uno de las personas que hablaba, entonces hablaba concretamente de su segmento y decía, no, o sea, sí entraron nazis, pero vinieron solamente 184 de acá. Y sí, sí hubo oro, pero digamos que fue solamente esto y esto. Y, o sea, por una parte se limitaba las cosas, o sea, se limitaba, y por otra parte, o sea, yo me acuerdo de que en su momento yo escribí que, y le dije eso también a Raanan Rein y también a algunas de las personas que entrevisté en ese momento, le dije, miren, o sea, cada uno de los estudios que ustedes hicieron me parece que evidentemente que invirtieron mucho trabajo y que realmente, digamos, es todo cierto. Pero en la práctica lo que están haciendo es blanquear una época. O sea, decir que en ese momento, digamos, no hubo una apertura, no hubo una entrada no hubo pasaporte, o sea, hubo pasaportes, pero como decir de que no hubo pasaporte, no hubo tantos pasaportes libres para que puedan entrar nazis y demás. O sea, que de vuelta, o sea, en ese sentido, digamos, es importante saber la realidad para que no sean como en las películas, como en algunas películas norteamericanas que dicen sí, porque en la Argentina llegaron todos los nazis. O sea, evidente que en Norteamérica llegaron no menos, pero bueno, o sea, nosotros los argentinos tenemos que preocuparnos por lo que, o sea, no hacer solamente una comparación. A mí me parece que, digamos, los chilenos, o sea, hay chilenos que combaten ahí contra la cuestión de colonia dignidad, donde está, o sea, donde lo que menos hay es dignidad porque lo que hay son nazis. Entonces, o sea, que se juntaron ahí. Entonces, o sea, cada uno tiene que hacerlo en su país y en la Argentina no, o sea, sí hubo una apertura hacia eso. Eso es un mito, o sea, la forma que se agrandó es un mito. Que no haya sido del todo no es. O sea, eh, hoy en día uno puede decir, bueno, pero eso pasó en todos los países del mundo. O digamos, hubo la Argentina, pensalo, la Argentina se mantuvo neutral hasta último momento. Y también, digamos, quizá lo hicieron otros países y lo hizo la Argentina, digamos, lo hizo el gobierno de Perón, pero lo hizo también los gobiernos anteriores. Ahora, todo está bien, pero desde el punto de vista de la sensación de gente que sabe que está matando a sus familiares y que el país donde está viviendo, donde supuestamente es el refugio, no proclama la guerra y quizás está, digamos, sigue vendiendo trigo y demás, entonces son cosas que, digamos, te influyen. Sí, sí, sí. A veces por ahí uno tal vez para la balanza de analizar la historia pesa los datos y vos pusiste en la balanza también los sentimientos que bueno, cuentan mucho también. Y Vos sabés que Raanan, disculpame que te diga, o sí, sea, yo no le mostré la película a mucha gente, o sea, antes de que se estrene no se la mandé a todo el mundo, pero a Raanan Rein sí. Y todavía nos debemos una conversación cara a cara, que no sé cómo lo vamos a hacer, pero a él le gustó la película. O sea que, digamos, si logré que el hombre de los datos, el hombre, viste, o sea, que a ultranza viene a convencernos que esto, de repente, o sea, diga sí, o sea, hay que tomar en cuenta también otras cosas, bueno, me parece que, digamos que logré algo. y vos,
¿Qué te gustaría que quede en quien ve tu documental? Por ejemplo, en mí me generaste un montón de incógnitas también para pensar con la historia personal. ¿Vos cuál sería el objetivo que decís lo logré con quien vea tu documental? Mira, o sea, me gustaría que la gente, digamos, entienda de que, como dije antes, que, digamos, no todo quien no es mi amigo íntimo, entonces no necesariamente es mi enemigo, eso es uno. Y también, o sea, que haya, o sea, en la película vemos un diálogo determinado, ¿no es cierto? O sea, que digamos que quizá, digamos, era inesperado. Yo te puedo decir de que hubo grandes peleas antes, no sabes las cosas que se han escrito, o sea, que se escribieron ahí, y con todo se hizo el encuentro. Y quizás, digamos, esperábamos que haya algo más, digamos, más duro, pero, digamos, cuando la gente se siente a hablar, de repente, digamos, hay la posibilidad de un diálogo. Y entonces, yo lo que digo es, si la gente, si gente que, digamos, ve la película, se puede llevar algo de esta posibilidad de diálogo a su casa y implementarlo en la vida cotidiana y en la vida política, entonces quizás hayamos hecho nuestro pequeño aporte eh, a todo este tema de tratar de salvar la grieta. Eh, bueno, eso es lo que me gustaría que pasase. Bueno, creo que lo lograste porque, bueno, mostrás un poco, que no son todas posiciones blanco-negro, sino son todas posiciones de contexto, sentimiento, me parece que lo lograste. Uh -huh, Y un aspecto que yo veía, el tema del populismo. O sea, en uh esa -huh, época, pero es un concepto que es súper debatido, hasta incluso hoy, uh y que -huh. sigue generando polémica. Sí, o sea, mira, yo digo lo siguiente, supongamos Mao Zedong, ¿no es cierto? O sea, decís que viene con Mao Zedong, pero yo digo, o sea, hay mucha gente que lo recuerda a él como, digamos, como la cuestión esa de la cosa, de todo el tema de, o sea, de gente de la revolución cultural y todo esto, y el hecho, o sea, represión y cosas por el estilo, pero ¿sabes lo que? Si él no hubiera hecho la revolución, digamos, comunista o, digamos, socialista que él hizo en su momento, hoy en día puede ser que habría la mitad de los chinos que hay, porque, digamos, se hubieran muerto de hambre todos. O sea, entonces, eh, por una parte uno dice, digamos, bueno, entonces a veces hace falta que, digamos, líderes que puedan llevar algo y a pesar de que, digamos, que tenga un costo determinado. Eh, yo pienso que, digamos, que también hay que entender, digamos, que si hay que preguntarnos si todos los populismos son lo mismo. O sea, si el populismo, si hay populismo de izquierda y de derecha, llamémosle así. O sea, si el populismo de Hitler es lo mismo que el populismo que, o sea, en Latinoamérica. Eh, bueno, son preguntas a hacernos. Eh, tengo un amigo, Danny Filk, que es el profesor en una universidad de Israel, o sea, de origen argentino, y él escribe sobre populismo y él, o sea, y hizo comparaciones. Hay acá hasta comparaciones con, o sea, con Bibi Netanyahu, o sea, que es el jefe de gobierno israelí, una persona que, digamos, está por entrar ahora o sea, en un juicio por corrupción, y te aseguro que en este caso no son construcciones de los medios, aunque él quiera decir que sí. O sea, hay realmente, digamos, todo tipo de cuestiones, o sea, pero, digamos, él arrastra gente, o sea, la gente, digamos, a pesar de todo, a pesar de que lo ve vivir como un rey cuando, digamos, la gente está mal, llevando mal el tema de la pandemia, haciendo todo tipo de cosas que tienen un precio en vidas humanas y en calidad de vida y todo demás, pero, digamos, tiene
un base, una base política que lo acompaña y que lo va a seguir acompañando. O sea que es una pregunta realmente que si todos los populismos son lo mismo y qué fue en ese sentido el populismo de Perón. ¿Sí? Sí, y también pensándolo un poco en contexto, como hiciste vos con el documental, en los contextos y en las sensaciones de cada sociedad. Porque ¿Sí? digo, o sea, las historias de cada sociedad son diferentes cada una, y eso, bueno, Ujú. motoriza diferentes representaciones y construcciones sobre ese tipo de populismo. Sí, o sea, en la Argentina, sí, o sea, hubo todo tipo de líderes, o sea, de caudillos que tenían, o sea, que los seguían gente, y entonces, o sea, en ese sentido, digamos, el hecho de que haya un caudillo que no es regional, sino que es nacional, entonces es, digamos, es perfectamente más comprensible que en otras sociedades, quizás en sociedades europeas o lo que sea. Sí, sí, es una observación muy interesante y eh, habría que ver la vuelta para hacer de eso una película. Bien. Me gustó ahí el cierre. Bueno, Sí. Sergio, yo te quiero agradecer por la charla, la verdad que me gustó un montón. Tu Ujú, película también. Me parece también que a pesar de que hay muchos datos, es una película muy dinámica, que eso también está bueno. ujú. Eh, y digo, es una película histórica, pero que está reflejado también en lo humano y eso es súper transmitible. Traspasa la pantalla, te digo. Así que bueno, te agradezco por lo que hiciste, me parece que funciona, a mí por lo menos en mi situación me hizo pensar un montón y así que la voy a recomendar para que la sigan viendo. Bueno, está bien. Te agradezco muchísimo y bueno, espero ver después la nota y yo sé que la institución de ustedes es algo que, por lo que escuché de algunas personas, digamos, vale la pena, entonces va a ser uno de los artículos que voy a buscar, o sea, Bueno, de las notas y demás. Ok, dale, Sergio, un abrazo. te mando un abrazo grande. Chao, hasta luego.